Ok, hermanos amados, a todos Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Sí, muy bien. Ok, hermanos, entremos en materia entonces. Excusen la interrupción de algunos minutos. Aquí estamos ya conectados, gracias a Dios, y superando las dificultades técnicas que se han presentado. Miren, el mensaje de esta noche, el tema de esta noche es trascendental para vida o muerte, porque tiene que ver con la salvación o con la perdición de las vidas de las personas. Esto así porque estamos considerando en el estudio de hoy la gran batalla que hay en el universo, en el cosmos, una batalla cósmica que viene de cosmos, el universo, entre los poderes actuantes en el control o que intentan el control de la humanidad, a saber, nuestro Dios y Padre Celestial, su amado Hijo, quien se manifiesta en nuestras vidas y en la humanidad a través del Divino Espíritu. Por otro lado está Satanás y sus secuaces, que son los ángeles caídos. ¿Qué pretenden tanto Dios, nuestro Padre Celestial, su amado Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu, y Satanás? Bueno, que quieren asumir el control de todo nuestro ser, por supuesto, Dios para darnos grandes bendiciones, porque es todo amor, y el enemigo, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, para destruirnos. Y la intención, tanto de Dios como de Satanás, es asumir el control de lo que miramos aquí en pantalla. Pueden leer en pantalla lo que salió ahí entonces. Quiero reacción para saber a Bian o alguien que tenga, que le abras el Sí, micrófono. sí, se ve, se ve. Ok, cuidando nuestra torre de control. Así se llama el título del material que vamos a considerar. Cuidando nuestra torre de control. Allí miramos pues un dibujo precisamente de una torre de control de aeropuerto. Ustedes ven la forma en que tiene esta edificación, que es precisa y justamente una torre. ¿Qué hace una torre de control en un aeropuerto? Pues coordinar todo lo que es el tráfico aéreo. Aviones que parten y también aviones que ingresan, todo lo que tiene que ver en el manejo en pista, el carreteo hasta que llega al punto sin retorno y finalmente entonces el despegue de los aviones o también la aproximación, como dicen los pilotos, cuando está cerca del aeropuerto. Deben haber señales claras y un control específico. Esto es muy pormenorizado, muy detallado, computarizado, para que no hayan accidentes ni en tierra ni en el aire tampoco. Este estudio que estamos haciendo en esta noche está basado primariamente y como debe ser en las Santas Escrituras, en la Biblia, además de ello en los testimonios inspirados de Ellen White y también por estudios y descubrimientos avalados y corroborados por evidencias científicas. En el caso de nosotros, los seres humanos, nuestra torre de control es nuestro cerebro. Y por eso es que necesitamos el aval primeramente de la Biblia, los testimonios, pero también corroborar los descubrimientos científicos que van a reforzar lo que en este estudio, que creo que va a ser corto pero intenso, muy nutrido, y por favor pidamos dirección a Dios para que su Espíritu dirija todas las cosas. Miren nomás aquí con qué queremos comenzar, por lo tanto, una cita del libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 3. A continuación, pues leemos esta palabra escritural inspirada y citamos: vi que otro ángel subiendo del oriente tenía él, atención, el sello del Dios vivo y llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue
dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de Dios. En otras versiones dicen para que pongamos un sello o sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué pueden distinguir ustedes en esta cita que está allí marcado con letras rojas? Que el sello del Dios vivo es puesto ¿en qué lugar del cuerpo? En la frente. Eso es lo que hemos resaltado porque nos interesa este detalle de manera particular. El sello del Dios vivo es en la frente. Ustedes saben que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13 allí, dice que la marca de la bestia o el sello de la bestia va a ser puesto donde en la frente, pero también hay otra alternativa, o en la mano. En lo que respecta al sello de Dios, es única y exclusivamente en la frente. Miren entonces esta cita de Evento de los Últimos Días, página 223, que dice, tan pronto el pueblo de Dios sea sellado en su frente, vuelve a enfatizar en qué lugar se coloca el sello de Dios, no será un sello o marca visible, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles, o sea, no se podrán mover ya. En ese punto no hay posibilidad de cambio de bando. Usted estará total y completamente sellado para Dios o con la marca de la bestia totalmente destinado y asignado ya para perdición. Pero los que tengan el sello de Dios, pues como dice aquí, serán inconmovibles. Ya no tendrán tampoco posibilidad de retroceder ni de volver atrás. Ahora bien, en la Biblia, la palabra corazón aparece cuando usted la busca en una concordancia 873 veces la palabra corazón, significando, aquí viene la definición, pensamiento o pensamientos en plural, en singular o en plural. También significa corazón, sentimiento, voluntad, intelecto, inteligencia, decidir, capacidad para decidir, o sea, corazón es la mente. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, enfatizando, las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, en este texto bíblico confirma lo que dice el diccionario y lo que referimos anteriormente, que en las escrituras corazón es un equivalente a la mente. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, anden tus ojos, tus pies por mis caminos. Bueno, todas esas citas bíblicas están en relación con esta verdad escritural de que en las escrituras, pues el corazón es la mente. Y aquí entonces es interesante lo que estamos leyendo. Es en el hipotálamo, en el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones y se generan los pensamientos e imaginaciones.
Voy a leer esas 3 líneas porque creo que va a ser un soporte para entender los próximos minutos y lo que vamos a aportar en cuanto a los datos que contiene este mensaje. Es en el hipotálamo, una parte del cerebro, en el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones y se generan los pensamientos e imaginaciones. O sea, cualquier decisión que se tome en la vida, cuando usted está predicándole el mensaje a alguien, es allí donde se procesa en el lóbulo frontal, en el hipotálamo, donde la persona está procesando la información que usted le vierte, los datos que usted le está aportando, la explicación de ese estudio bíblico, los razonamientos que llevan a la persona a tomar decisión, acepto a Cristo o lo rechazo. Todo eso está ocurriendo en una parte de su cerebro que se llama hipotálamo en el lóbulo frontal. Por eso es que dice la Biblia, y aparece también allí en la diapositiva, porque del corazón, ya sabemos que es la mente, salen ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, Mateo 15:19. O sea, todo lo que genera una acción volutiva de la voluntad, ya sea para bien o para mal, es generado en el hipotálamo, en el lóbulo frontal. Y es por eso que la Biblia dice, todo sale del corazón, pero como ya hemos visto bíblicamente y científicamente, el corazón es el cerebro del punto de vista de las escrituras. El cerebro es el asiento físico de la mente. Es el asiento físico de la mente. El lóbulo frontal, miren cómo lo llaman los científicos, es la corona del cuerpo humano. Lóbulo frontal es la corona del cuerpo humano. Pero podríamos decirlo en consonancia con el título del tema, el lóbulo frontal, el cerebro, es la torre de control del cuerpo humano. Allí se decide qué sale y qué entra. Allí está determinado cómo pueden avanzar, así como el que está en el manejo de la torre de control, los aviones y el tráfico aéreo. Pues en este caso, el cerebro, particularmente el lóbulo frontal, es la corona de la torre de control. Y corona nos habla de nobleza, de autoridad, de mando. Y hay aquí algunas preguntas que quiero formularles, hermanos y hermanas amados. ¿Por qué es importante entonces tener salud mental? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué partes de nuestro cerebro nos hablan de esto, de la salud mental? Número 3. ¿Quién es el rey o quién debería ser el rey de nuestras vidas? Y número 4. ¿Quién es nuestra autoridad? ¿Quién maneja nuestra torre de control? Que está aquí arriba, en la cabeza, pero en la cabeza en el cerebro, y en el cerebro en el lóbulo frontal, y en el lóbulo frontal en el hipotálamo. Porque quien esté controlando eso, a ese ser pertenecemos nosotros. Porque todo aquel que es sometido por alguien es siervo de aquel que lo sometió, si es al Señor para vida y para bien hacer, o para el enemigo, porque no hay más opciones. Y nuestro lóbulo frontal sí o sí necesariamente pertenece a alguien, porque usted necesariamente tiene que tomar decisiones, tiene que hacer elecciones, tiene que determinar qué va a hacer. Y todo eso está conectado con quien está dirigiendo en su vida, en su persona, fisiológicamente hablando, pero también desde el punto de vista del sistema nervioso, quien está controlando su torre de control, la corona del cuerpo humano. Miren nomás ahora
esta crema de cita que aparece en Hechos de los Apóstoles, página 413. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien, miren cómo le llama Ellen White ahora a las vías sensoriales, les llama, deben guardar bien las avenidas del alma, las carreteras que conectan nuestro ser interior con el exterior. Sigue diciendo la cita, deben evitar el leer, tomen nota, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. Sí, porque puede venir a través de esa carretera que se llama el órgano visual, que es el ojo, que es uno precisamente de los 5 sentidos. Así que cuidadito con lo que leemos, con lo que miramos o con lo que oímos. Lo que pueda sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo. O sea que el enemigo me propone pensamientos. Atención, atención, atención. El diablo me pone ideas. Atención, atención, atención. El diablo me impulsa a pensar presentándome imágenes, o me pone a escuchar una música, o me pone a leer algún documento, o me pone a olfatear alguna comida muy atractiva a través del sentido del olfato, o me hace tocar, que yo he mencionado aquí, mirar, olfatear, gustar, escuchar, tocar, a los 5 sentidos. Los 5 sentidos que son las vías sensoriales, las avenidas que conectan mi ser interior con el exterior. ¿Cómo le llama entonces a las vías sensoriales, a los sentidos? Acá la cita, la inspiración les llama avenidas del alma. Ya dice entonces, el corazón debe ser fielmente vigilado o males de afuera despertarán males de adentro. Yo que por sí soy malo y que entonces esté en contacto con lectura nociva, yo que de por sí tengo una naturaleza pecaminosa y entonces me ponga a escuchar una música depravada o sensual o que de alguna forma afecta mis emociones porque me trae recuerdos de aquí o de allá, de la juventud o del pasado o de mi etapa de inconverso. Por eso es que dice, cuide el corazón, debe ser fielmente vigilado o los males de afuera van a despertar ese viejo hombre, esa vieja mujer que hay en ti y en mí, y el alma vagará en tinieblas. Esa es la resultante, hermanos amados. Esa es la conclusión final. Ahí es que se arriba cuando las avenidas del alma, cuando las vías sensoriales no son custodiadas. Finalmente el alma vagará en tinieblas. Finalmente el diablo te posee. Finalmente pierdes la salvación. Te desconectas de Cristo. Ustedes saben precisamente que el diablo, tanto en el Edén, con la pareja edénica, en el caso de Eva, y posteriormente, 4000 años después con Cristo, utilizó la misma estrategia para derribar a quien él quería tener como víctima. En el caso primario, en Génesis, a Adán y Eva, o Eva y Adán, tomando en consideración quien cayó primero, y luego quiso hacer lo propio con Cristo. ¿Y qué mecanismo utilizó? Bueno, el apetito, en el caso de Eva y Adán, le dijo, mira este fruto, qué bueno, ¿por qué no lo comes? Y ustedes saben el diálogo, y dice la Biblia que ella lo miró, ahí hay un sentido envuelto, dice que lo codició, lo tocó, el fruto que la misma serpiente, el diablo le puso en la mano, lo olfateó y finalmente lo degustó. Quiere decir que estaban envueltos ahí que las vías sensoriales, o sea, las avenidas del alma, los 5 sentidos. Lo propio luego ocurrió con Cristo, solo que no con el resultado que apetecía el diablo, lo que sí ocurrió en el caso de Eva, quien finalmente compartió también
su fatídica suerte con su esposo Adán. En el caso de Cristo, luego de 40 días de ayuno, les presenta en la primera de entrada, en la primera tentación, unas hermosas piedras, a lo mejor redonditas, y ¿qué le dice? Sabiendo que Cristo había atravesado por un ayuno, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Ustedes se imaginan que Cristo hubiese hecho el milagro, haga esas piedras que se conviertan en pan, y iba a salir ¿qué? Un pan recién horneado. ¿Cómo huele un pan cuando usted va a una repostería, una panadería, o cuando lo hace de manera casera y sale del horno? ¿No tiene acaso un olorcito atractivo? ¿Ah? Tostadito allí. Y cuando usted lo mira, entonces también le resulta atractivo. Y si le da una mordidita, bueno, pues ahí está ya el apetito en función. Es por ahí que entra. Es por ahí que entra. Donde cayeron nuestros primeros padres fue precisamente donde Cristo salió airoso o victorioso. En ambos casos, la pareja edénica no cuidó las avenidas del alma. Cristo estuvo conectado con su Padre, por lo tanto no tuvo efecto la tentación del enemigo de que Cristo cayera, porque estaban resguardadas en el caso de Cristo las avenidas del alma, las vías sensoriales. Por eso es que en el caso nuestro dice que la mente no debe espaciarse en cualquier tipo de tema que sugiera el enemigo. Usted debe correr de allí cuando se le presenta cualquier cosa que pueda afectar su interior, porque desconecta, hermanos y hermanas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o de otra manera el alma vagará en tinieblas. Esto es Hechos de los Apóstoles, página 413. Y miren esta otra que corrobora de una manera poderosa. En estos días finales, a los que como yo creemos que estamos en los días finales, en estos días finales de la historia de la tierra, Satanás está trabajando con esfuerzo desesperado por incitar a las almas a pecar. Está trabajando para que tú y yo pequemos. Ahora miren en rojo lo que dice la poderosa cita. Guarden su lengua como un freno. Mantengan sus pensamientos en la palabra del Dios viviente. Oh, hermanos, acojámonos a este consejo, por favor, porque lo que viene a nuestra mente, el alimento que le echemos a nuestra mente, es precisamente lo que vamos a hablar. De la abundancia del corazón, entiéndase mente, habla la boca, porque los pensamientos forman las palabras. ¿Y qué forman las palabras? Se convierten en obras, en acciones. ¿Y qué pasa entonces cuando yo hago esas obras o acciones? Que se convierten en mis hábitos, en mi costumbre. Y los hábitos o costumbres formatean el carácter. Y dependiendo de cuál sea mi carácter, entonces yo o me pierdo o me salvo, porque es lo que vamos a llevar al cielo. Si no hemos trabajado las deficiencias de nuestros caracteres, los puntos débiles de nuestros caracteres, y por lo tanto Cristo no asume el control, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque hay otro ser que vive en mí. ¿Quién es? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si no hacemos eso, nosotros estamos en vía de ser cristianos con vida opacada, débil, amarillenta, débiles y finalmente derrotados. Porque la torre de control no estaba habitada por Cristo. Y cuando no está habitada por Cristo, entonces el diablo dice, me la dejaron desocupada, está limpiecita, ahí está el salón listo para ser ocupado, y viene con 7 demonios más, que quiere decir 7, la plenitud de la maldad de los demonios, toman posesión de aquella persona. ¿Y cuál es la resultante? El desastre, por supuesto. Pero la cita sigue diciendo, el mismo espíritu que impulsó la rebelión en el cielo está trabajando en nuestras iglesias. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, y Satanás está realizando esfuerzos decididos para trastornar la mente,
Por eso hay dos tomos que tratan esta materia que se llama mente, carácter y personalidad, donde se presenta la lucha enconada. Hermanos, desde que usted se despierta en la mañana es luchando con su interior porque tiene que tomar decisiones. Tiene que hacer elecciones. Allí está el enemigo totalmente dispuesto con sus huestes maléficas para rodearle y ponerle circunstancias donde usted pueda flaquear, donde usted pueda ceder y que de alguna forma le abra una pequeña brecha para él tomar el lóbulo frontal, tomar su cerebro, y si toma su cerebro, usted y yo somos un desastre. No podemos bajo ninguna circunstancia tomar decisiones apropiadas si es el diablo que está dirigiendo nuestro lóbulo frontal. Por eso dice que el diablo está haciendo esfuerzos para trastornar nuestra mente. Esta es la carta 66 del 10 de abril de 1909, pero aparece en un matinal que se llama Alza tus ojos en la página 112. Así es que este pensamiento que quiero compartir con ustedes corrobora lo antes leído. Para el dragón, lograr el dominio mundial requiere controlar los cerebros de los habitantes del planeta. Quiere el diablo dirigir a los 8.000 millones de personas del planeta. La gran lucha entre el bien y el mal radica en quien asume el control de la mente. Ahí está. La gran lucha es esa. ¿Qué quiere el diablo? Tomar nuestro cerebro. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros le entreguemos nuestro corazón, que es el cerebro, para que Él entonces lo domine. Y esto es importante, esta declaración, porque es en el contexto escatológico, o sea, de los acontecimientos finales que espera la tierra. Y el dragón quiere el dominio mundial de todo el planeta, como dice allí la cita. Y por lo tanto, quiere el control de la mente. Eso es básico e importante. Ay, hermanos amados, la torre de control, ¿quién será que la está dirigiendo en tu caso y en el mío? Ahora, esta cita, si hace un ratito vimos una cita que era poderosa, esta es súper poderosa además, porque es una declaración que yo quisiera que ustedes le hicieran una captura de pantalla o anotaran las fuentes. Oye, los testimonios, tomo 1, página 254, porque es súper poderosa. Atención, atención, atención. Los nervios del cerebro que relacionan, o sea, conectan todo el organismo entre sí, ay manitos, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Mire, yo voy a dejar eso en pantalla ahí 5 segundos, 10 segundos, para que usted lo vuelva a leer y lo asimile. Mire a ver, los nervios del cerebro, el único medio por el cual Dios se comunica con usted. Porque hay terminaciones eléctricas ahí en el cerebro que es la única forma donde usted entiende lo que Dios dice. Yo les voy a poner este ejemplo. Si una persona es un académico, un científico, te puede poner una persona que es ingeniero espacial de la NASA y puede tener toda la capacidad de realizar lo que se llama operaciones complejas de matemática, de trigonometría y de geometría. Y sin embargo, si esa persona rechaza a Dios, no es capaz de entender el texto más elemental de la Biblia. Porque la información académica que proporciona un curso particular de estudio no necesariamente prepara la mente para que pueda albergar la revelación que Dios le quiere dar a esa persona.
Por eso cantidad de personas intelectuales que tienen capacidades y tienen su MA, que tienen su maestría, que tienen su bachelor o que tienen su PhD, su doctorado, no pueden captar ni aceptar ni entender, porque como dice la palabra de Dios, las cosas espirituales deben ser entendidas espiritualmente. Porque cuando a un intelectual de esto, a un científico de esto, usted le presenta la llana y clara doctrina elemental y básica de la palabra de Dios, simple y entendible, a la persona le parece locura, dice Pablo. Le son locura. Aunque tenga todo el rango intelectual y la capacidad y todos los honores científicos, no entiende lo que usted sabe de profecía. Ni puede conectar lo que es el plan de la redención. Ni puede ver la lucha entre el bien y el mal. Ni conoce las profecías escatológicas y la revelación de Dios en su palabra. Y lo que Dios quiso decir en particular texto o porción bíblica, porque sencillamente está lleno de lo que es terrenal, de lo que es científico, de lo que es académico, y no tiene espacio ni percepción en su lóbulo frontal, donde el cielo se comunica con el hombre para que las terminaciones nerviosas eléctricas de su cerebro acepten la revelación de Dios, y por eso esa persona tampoco puede dejar de pecar. Sencillamente no puede dejar de pecar porque no le ha dado acceso al único que puede venir a su cerebro, su corazón, para dominar sus inclinaciones naturales hacia el mal, y por eso vive en la carne y no en el espíritu. Así es que esa cita es sencillamente poderosa. Vamos a ver aquí una gráfica científica de lo que es el lóbulo frontal. Dice, los estudios científicos muestran que el lóbulo frontal es el asiento de, vamos a ver de qué, la espiritualidad. Oh, quiere decir que allí es que yo determino si voy a ser obediente, si voy a cumplir con los mandamientos de Dios, si no voy a sentirme atraído para irme al mundo a hacer toda suerte de maldades. En el lóbulo frontal es el asiento de la espiritualidad, de la moralidad, de la voluntad y el carácter. Esto es muy, muy interesante. Todo eso está determinado en el lóbulo frontal. La espiritualidad, la moralidad. Una persona que no es espiritual y que no ha entregado su vida a Dios no puede ser ni espiritual ni moral. Y tampoco tiene fuerza de voluntad. Por eso dice la Biblia que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque usted te está entregándole su vida al Señor y ahora usted no es débil. Su fuerza de voluntad, su dominio propio está controlado porque tiene voluntad y tiene carácter. Así es que el cerebro, esta maquinaria que es la torre de control de nuestro cuerpo, es un órgano maravilloso. Aporte científico. Mire aquí el aval corroborado por la ciencia con evidencias científicas súper poderosas. 10.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas, así se llama la célula del cerebro, neuronas, tienen 200.000 comunicaciones cada una. Ustedes están mirando esta cifra. 10.000 millones, 200.000 comunicaciones intercambiables una con la otra. Cada tipo tiene su química y forma y conexiones distintas. A pesar de que son millones y millones, cada una es distinta y tiene una forma de accionar diferente para algo particular. Qué grande es nuestro Dios. Y aquí hay una cifra que, bueno, yo busqué cuánto es 10 más 12 ceros y me dice que son 10.000 millones de sinapsis, que son transmisores de impulsos nerviosos. Todo esto es aporte científico. La actividad del cerebro consiste en procesar miles de millones de impulsos eléctricos nerviosos que viajan a través de las neuronas a una velocidad de hasta 120 metros por segundo. Yo quiero ver qué computadora me hace eso. Y finalmente dice, el cerebro es el objeto más complejo conocido en todo el universo. Representa solo el 2% del peso corporal total,
pero necesita el 25% de nuestra circulación sanguínea. O sea, el 25% de lo que circula por nuestra sangre tiene que ir a ayudar al cerebro para que pueda entonces estar bien, lo decimos con un término mecánico, bien engrasadito para hacer toda esa complejidad de funciones. De allí la importancia de que tengamos un cerebro pues en buenas condiciones. ¿Y cómo se logra esto, hermanos? Con una sangre limpia. ¿Y cómo se logra una sangre limpia? Bueno, esto sería material para otro tema, pero Dios nos ha dejado en su palabra los estamentos especificados allí de lo que hay que hacer. En resumen, les diría que lo que hay que hacer es vivir lo que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la reforma pro salud. Si no cuidamos nuestro cuerpo, nuestra sangre no es bueno, no sería buena, nuestras neuronas no tendrían la capacidad de accionar correcta y justamente, y por ende también habría una interrupción con quien nosotros estamos en contacto o queremos estar en contacto. ¿Con quién? Con nuestro Padre Celestial, que se comunica con nosotros solamente, como hemos visto, a través de las terminaciones nerviosas y eléctricas de nuestro cerebro. Vamos a mirar un poquito aquí rápido también la anatomía del cerebro. Ya vimos datos grandiosos de cómo el cerebro pues funciona. Aquí está el cerebro y aparece el lóbulo frontal aquí en la frente, ¿verdad? En la frente está el lóbulo frontal, como dice el término frontal. Lóbulo temporal, que es en los lados de nuestra cabeza, allí adentro está el lóbulo frontal. El lóbulo parietal en la parte de arriba y el occipital, que es la parte de atrás. Entonces, tenemos 4 lóbulos en nuestro cerebro y ahí están conformados al frente, en los lados, en la parte de arriba y también en la parte de atrás. Tamaño del lóbulo frontal. Algunos científicos se refieren al lóbulo frontal como la corona de nuestro cerebro y estamos diciendo nosotros que es la torre de control de todo nuestro cuerpo. Miren, el lóbulo frontal de un gatico es 3.5% del tamaño de su cerebro. En un perro es 7%, en un monito es un 17% y en un ser humano es un 33%. Por eso nosotros somos los únicos que fuimos formados o creados, en el caso de Adán, a imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen hoy, debido a la historia de pecado, está distorsionada, desdibujada, pero es ahí donde Dios nos quiere llevar. Si nuestro lóbulo frontal no actúa con propiedad, entonces nuestro comportamiento no será humano, actuando con un 33%, sino que será como la de un perrito, la de un gatito, la de un chimpancé, pero no seremos como Dios quiere que seamos, precisamente la corona de su creación. Solo al hombre, corona de la creación. Aquí está Elena entonces diciendo justamente lo que la ciencia ha corroborado. Solamente el hombre, corona de la creación divina. Dios le ha dado una conciencia que comprende las demandas sagradas de la ley divina y un corazón capaz de amarla como santa, justa y buena. Esto es Mensajes Selectos, tomo 1, 253. Solamente el hombre tiene conciencia, hermanos. Solamente el hombre puede percibir la revelación de Y es por eso que tenemos que entender por qué la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros y que no podemos hacer de este cuerpo lo que querramos porque estaríamos deshonrando al dueño de ese cuerpo que es precisamente Dios nuestro creador. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18:23, ni luz de antorcha alumbrará más en ti, ni voz de novio o novia se oirá más en ti. Tus mercaderes eran los magnates de la tierra y tus hechicerías extraviaron a todas las naciones. Esto es hablando de la caída de Babilonia. Y dice
que Babilonia ha engañado a todo el mundo con sus mercaderías, los grandes de la tierra, los magnates de la tierra, y extraviaron al globo terráqueo, al planeta Tierra, con sus hechicerías. Apocalipsis 18:23. ¿Y dónde apela la hechicería? ¿Dónde precisamente es que golpea los engaños, la hechicería? ¿Qué parte del cuerpo? Los riñones, el hígado, el páncreas. No, en lo absoluto, es en nuestro cerebro. E interesantemente esa expresión donde dice la Biblia que con hechicerías Babilonia engaña, interesantemente hechicerías en el texto original griego, la palabra que aparece es farmakeia, que quiere decir fármacos, drogas para curación, medicinas que se ingieren, medicamentos que llegan a nuestro cuerpo, droguista, envenenador o poción mágica. Por eso en inglés a la farmacia se le llama drugstore, o sea, tienda de drogas. Interesantemente, una drugstore es una tienda de drogas. Y eso es precisamente lo que aparece allí en Apocalipsis con ese término, ese vocablo hechicería. Pero en el original dice farmakeia, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, que es una trampa horrible, porque a través precisamente de los alimentos contaminados que vienen a nuestro cuerpo, entonces nos enfermamos y entregamos nuestros cuerpos a quien, a los médicos y nuestras almas a los ministros, como dice una cita. Y cuando nos enfermamos, para sanarnos, acudimos precisamente a los que practican la farmaqueia o la brujería diabólica de Babilonia. ¿Y qué nos dan? Pues nos prescriben medicación a través de las cosas, los medicamentos que nos dan en la farmacia. Y cuando los ingerimos, ahí se completa el cuadro. Inmediatamente nuestra sangre se contamina, se afecta a nuestro sistema digestivo, pero sobre todo se afecta a nuestro sistema nervioso. Hermanos, por eso es que en los eventos finales están estos grandes engaños que vienen a través, ¿ustedes saben de qué? De la IA, de la AI, como dicen en inglés, AI, Artificial Intelligence o inteligencia artificial. ¿Qué viene a través de esto? Bueno, un bombardeo a los sentidos por las redes, por los celulares, por lo que son las PC, por lo que es toda la información, toda la informática de los medios digitales y de las plataformas, y ellos entonces conectan el cerebro de la persona, que funciona como si fuera una antena 5G, para obedecer comandos a través de medios tecnológicos, y eso lo están haciendo, implementando los mecanismos de tecnología por medio de la inteligencia artificial, lo que hará posible entonces que la gente crea los discursos que ellos le dicen y los paradigmas o sistemas de creencia que enseña Babilonia. Precisamente lo que van a hacer es imitar un falso don espiritual. Ustedes están mirando lo que ocurrió el domingo pasado, cuando están diciendo que América fue dedicada a Dios, a Nation Under God, y que fue dedicada a Dios, y que ese es el comienzo de un gran revivamiento espiritual que va a abarcar los 50 estados, porque ya la nación entera, de acuerdo a ellos, se la dedicaron a Dios. Habrá que ver a cuál Dios, porque implica esto la desviación de la ley de Dios, principios contrarios a la palabra del Señor, pero están preparando el mundo para cuando venga ese falso Cristo con hologramas y con los blue beams y con la tecnología de esos rayos blue beams o rayos azules, y se hará el montaje. ¿Y cuántos creerán que es realmente el Cristo el que ha venido? Dice Mateo 24 y dice Marcos 13 y Lucas 21 que gran parte de la población y muchos creerán. Pero cuidado que nadie os engañe, porque vendrán esos falsos cristos y son espíritus de demonios que hacen señales. Pero para que los espíritus de demonios puedan controlar la humanidad, ¿qué tienen que controlar de los habitantes del planeta Tierra, de los humanos? ¿Qué parte tienen que controlar? ¿Me están entendiendo ahora por qué es importante la torre de control? Cuando el diablo tome la torre de control con estos mecanismos de plataformas digitales y con la IA, entonces podrá montar su programa de adefesio, de engaño, de falsificación,
a través de las noticias que vienen, engañando a la gente, asustando a la gente, y viene otra pandemia y ahora hay también que seguirse poniendo las inyecciones. Claro, si esa es la farmaqueia. Están alterando mi lóbulo frontal, mis neuronas, y están cambiando mi ADN. El ácido desoxirribonucleico, cuyas iniciales son ADN. ¿Qué implica esto? Un cambio de actitud. Por eso cuando Elena White habla de los eventos finales, dice que los hombres serán demonios. Y ellos están esperando aliens, alienígenas de otros mundos. ¿Cómo lo van a hacer? Tomando el control de la mente de la gente con dispositivos electrónicos para que la gente no esté en capacidad de responder a la revelación divina. La gente no podrá entender profecía, no podrá entender la simple enseñanza escatológica de las escrituras porque otro poder los domina. Por eso Testimonios para los Ministros dice que el que no vive la reforma pro salud no puede entender las señales de los tiempos ni las profecías. Las va a tergiversar, las va a camuflar, las va a malentender. Cuando debe decir sí y amén, va a decir no para nada, porque otro ser le ha tomado la torre de control. Y entonces ahora el avión no sabe qué pista tomar para despegar, porque una orden contraria de la torre de control está totalmente desvinculada con la realidad. ¿Y cuál es el resultado? Confusión. ¿Y de dónde viene confusión? De Babilonia. ¿Por qué razón? Porque los mercaderes de la tierra, con la alimentación, con los transgénicos, con todo lo que es dañar el cuerpo y con la farmaquea, la medicación para supuestamente resolver los problemas de la humanidad que está enferma. Hermano, ustedes han visto tanta gente enferma como en esta época. Todo el mundo tiene una patología. El que no tiene diabetes tiene problemas de alta presión. El que no tiene problemas del corazón. El que no tiene problemas digestivos. El que no tiene problemas en la espalda. El que no tiene problemas nerviosos. El que no tiene problemas de ansiedad. El que no sufre de insomnio. El que no tiene calambres. El que no tiene parálisis. El que tiene Parkinson. El que no Alzheimer. Pero todo el mundo está enfermo. Podrida llaga, como dice la Biblia. ¿Cuál es la respuesta a esto? Un pueblo que se mantiene fiel, dándole la torre de control a su verdadero dueño para que administre nuestras vidas, para que nosotros también prediquemos con el ejemplo, con nuestra vida saludable, lo que consumimos. Porque si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, ¿hacerlo para qué? Para gloria de Dios. ¿Y qué dice el primer mensaje? Temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Puedo darle gloria a Dios cuando estoy recibiendo los fármacos de Babilonia, cuando me estoy inyectando, cuando estoy acudiendo a la farmacia y a los médicos mundanos que a lo mejor tienen el hábito del tabaquismo o del alcoholismo, y ese pagano es que está revisando mi cuerpo. Vamos a crear conciencia, hermano. Ustedes saben lo que está en Primera de Reyes. Cuando ¿cómo se llamaba? Este rey quiso buscar al dios de Acrón para preguntarle si él iba a vivir o no. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a través del profeta? ¿Por qué consultaste a los dioses de Acrón y no consultaste a Jehová? Por eso te digo que no te vas a parar de esa cama. Porque así fue. Nosotros tenemos un mensaje poderoso. Primero, de obediencia a la palabra de Dios y a los mandamientos. Tenemos la información de la inspiración profética. Y tenemos las pautas trazadas para que seamos un pueblo único, peculiar. Que podamos no solamente con nuestras palabras, sino con el respaldo de nuestra vida en santidad, porque tenemos fuerza de voluntad y dominio propio, pero también nuestros cuerpos físicos que lo dedicamos al Señor como olor grato para que Él nos santifique, poder entonces dar el último mensaje de advertencia en contra de este mensaje de Babilonia que engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis. ¿Saben el ejemplo de Cristo? Miren lo que pasó cuando Cristo estuvo en la cruz. Dice el deseado de todas las gentes: pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto es una referencia de Salmo 69, registrado en el Evangelio de Mateo en relación a la crucifixión de Cristo, Mateo 27, 34 y 48. Dice entonces el comentario de Ellen White: era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción estupefaciente, una droga que amortiguase la sensación del dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús
Te recuerdan que Cristo dijo, tengo sed. Pero al probarla, la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás, deseado de toda la gente. Página 695, párrafo 4. Si él introducía a su cuerpo esta poción mágica de este vinagre con hiel, pues que se daba como un analgésico, como una anestesia para mitigar el dolor a los que estaban crucificados, era como, por decirle, una forma de paliar el dolor. Si Cristo accedía a esto, dice que iba a perturbar su mente y él, Cristo, no quería darle una ventaja al diablo. Por lo tanto, se rehusó a esta medicación. Era una especie de vacuna en la cruz, ¿verdad? Pero Cristo la rehusó. Y dice Dones Espirituales, volumen 4A, del 1864, de la misma autora Ellen White. Aquí está la fuente en inglés, en la columna de la izquierda. Leo la traducción al español. Los siervos de Dios no deberían administrar medicamentos cuando saben que producirán efectos perjudiciales sobre el organismo, como era la vacuna esta que alteraban el ADN, aun cuando alivian el sufrimiento momentáneamente. Toda preparación venenosa a base de productos de los reinos vegetal y mineral introducida en el organismo ejercerá una influencia maligna, afectará el hígado y los pulmones, perturbará el organismo en sentido general, con una sangre mala, añado yo, y por supuesto yendo a las neuronas, que son las células del cerebro, afectando qué cosa entonces. Entonces, el lóbulo frontal y el hipotálamo. Por lo tanto, no habrá percepción para lo que es lo bueno, para lo correcto, para las decisiones morales y para la obediencia espiritual a los preceptos de Dios. Ustedes no se han leído en las noticias de vez en cuando hay unos asesinatos horrendos de un hombre que mata a la esposa, acribilla a los niños y bueno, desastres horrendos, horripilantes. Y cuando es capturado por las autoridades y lo llevan a declarar o le hacen entrevistas a los periodistas, ¿y cómo usted hizo algo tan desastroso, tan horrible? Ustedes no han oído las respuestas que dan algunos de ellos, que dicen, no, yo no lo quería hacer, pero que una voz me susurró, algo me vino a la mente y por ese momento como que perdí la realidad del momento y entonces cometí lo que hice, pero fue una voz que me susurró. Y tal vez, hermanos, no es mentira que una voz le susurró. Lo que pasa es que hace rato que ese cerebro está tomado por el diablo. No hay una conexión con el creador y criatura. Y es el único medio, el cerebro, con el cual el ser humano puede conectarse con Dios. Y si es otro que está rigiendo su cuerpo, usted sabe entonces lo que le puede sugerir que haga. Toda clase de mal. Así es que en todas las cosas creadas, esta es una cita poderosa y entramos en los últimos 3-4 minutos, en todas las cosas creadas descubrirá una escritura, hablando de los redimidos, en el vasto universo, estamos salvados ya, en el vasto universo contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres, y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal. Esto es Maranata, el Señor viene, página 365. O sea, que todo lo creado, los redimidos, vamos a ver que hay una escritura que va a tener el nombre de Dios. Y esta otra cita corrobora también lo que recién leímos. Dice, hablando también de los redimidos, háganse la imagen de que ya estamos en el cielo. Con visión clara, los redimidos consideran la magnificencia de la creación. Soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden asignado circuyen, o sea, están alrededor del trono de la divinidad. Miren ahora, hermanos, atención, atención, atención. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y todas ostentan la riqueza de su poder. Este también es de Maranata 371. Y entonces dice, y a medida
que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Los creadores del universo, porque por Cristo fueron hechas todas las cosas, y creador también de nuestras propias vidas. Y en cada cosa y en nosotros mismos estará impregnado ¿qué? El nombre de nuestro creador. Por eso dice Apocalipsis 3 y Apocalipsis 14 que los redimidos tendrán qué cosa escrita en sus frentes. Ya vimos al principio que era el sello de Dios, pero tendrán el nombre del Padre y de su Hijo escrito en nuestras propias personas. Y eso es glorioso, indicando que somos propiedad de Él como un ganado, ¿verdad? Como vamos a decir, un ganado vacuno que le ponen una estampa allí con las iniciales. Y si fuera mío, le pusiéramos LR para que se sepa que pertenece a una persona que se llama Leonardo Robles y le pusimos allí las iniciales y le estampamos. Ese sello lo tendrán los redimidos, ¿verdad? Del nombre de Dios, el Padre, y también de su amado Hijo Cristo Jesús. Mire, los últimos 3 minutos, el gen de Dios. Científicamente se hizo un estudio por genetistas, los que estudian la genética, y se habla de un hallazgo del escritor inglés Dean Hammer, que describe en su libro El gen de Dios. Se hizo un libro con este nombre, El gen de Dios, que dice que nosotros los humanos tenemos un gen en nuestro ADN que solo poseen los seres humanos. No lo tienen ni los chivos, ni la vaca, ni los perros, ni los gatos, ni los caballos, ni los elefantes. Solamente los humanos tenemos un gen en nuestros cromosomas, en nuestros cuerpos, los seres humanos. Y este gen es el encargado de producir respuesta a estímulos espirituales y de conciencia. Bueno, Elena White decía algo muy parecido, que ahí en el lóbulo frontal, en el hipotálamo, es donde nos podemos conectar con Dios y Dios con nosotros, y es el único lugar. Y si este gen, sigue diciendo el reporte científico, es destruido, animaliza al ser humano, lo vuelve animal, sometiendo su carácter, y él llamó a este gen VMAT2, o sea, un gen que responde a estímulos espirituales donde le decimos sí al Señor, porque solo nosotros tenemos conciencia y solo Dios puede motivar a un ser humano a que reaccione con estímulos espirituales ante su llamado. Y entonces, mire, la existencia del gen de Dios, como se le llamó, es un signo más del ingenio del Creador. Este hombre es un mundano, ¿eh? Este hombre no es un religioso. Y sigue diciendo, una forma inteligente de ayudar a los humanos a reconocer y abrazar su presencia divina, cuando nosotros realmente estamos en condiciones de aceptar esta revelación de Dios. Miren ahora qué interesante el descubrimiento que se hizo. El sello de Yahweh en nuestro ADN, o sea, el tetatrón YHWH. Dice aquí aparece un símbolo que ustedes pueden mirar, supongo que lo pueden estar mirando bien. En la genética tenemos nosotros nuestros cromosomas, ¿verdad? Y en cada gen es interesante que hay una columna que cuando usted la comienza a contar va del 1 al 10 y entonces el número 10 está señalado al final. Luego una que va del 1 al 5, luego una del 1 al 6 y otra vez del 1 hasta el 5. Interesantemente, para el alfabeto hebreo, cada uno de los números y otros idiomas como el griego también y el latino, pues los números tienen letras específicas, pero ocurre que en el ADN del ser humano está esta clasificación con una columna que la parte, vamos a decir una porción del 1 al 10, otra porción, como ya les dije, hasta el 5, otra del 1 al 6 y otra vez del 1 al 5. Y entonces los números que dan esas columnas son 10, 5, 6 y 5, de derecha a izquierda, como se lee el alfabeto griego o los nombres en griego. Y entonces es interesante que el número 10 del ADN humano equivale, es la equivalencia de la Y. La H, el 5 lleva la letra H, o sea, la H tiene un valor numérico de 5. La W o W, como dicen otros, tiene un valor de 6.
Recuerden que estoy hablando del idioma hebreo. Y la H, que aparece 2 veces, tiene la equivalencia de 5. ¿Qué forman entonces la Y, la H, la W y la H? Es el nombre en hebreo de Yahweh, que se escribe de derecha a izquierda. En español diríamos Yahweh, que se le llama el tetagrama o tetagramón. Yahweh, que en español decimos Jehová. O sea, y viene a ser que nuestro ADN, la división de las partículas que determinan nuestra identidad, está marcado con esos números, particularmente los espacios con esos números, y la asignación de la letra en valor numérico da precisamente el nombre o las iniciales YHWH. Así es que nada ni nadie, bajo ninguna circunstancia, hermano querido, tiene el derecho de intentar modificarnos. Ni el peor cataclismo justifica, ni la mayor epidemia justifica que el ser humano sea modificado a nivel genético para hacer otra cosa. Porque como vimos en las citas, los redimidos verán en todo lo que es creado el nombre escrito de Jehová. Y lo tenemos los seres humanos para que se sepa que no vinimos por evolución, sino que una mente inteligente y sabia, eterno como nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo, nos formó y nos creó al punto de que en nuestro propio ADN sanguíneo, que circula a través de las venas, arterias y vasos capilares, está impregnado las iniciales de Jehová, de Yahweh, nuestro Hacedor. Gloria a su nombre. Por lo tanto, si soy posesión de Dios, debo comportarme como un súbdito del reino que espera la redención. Por eso, hermanos queridos, nuestros cuerpos, que son habitación del Espíritu Santo, debemos cuidarlo con lo que ingerimos, con lo que comemos, con lo que bebemos, cómo nos comportamos, con nuestros hábitos de vida, cómo nos medicamos, porque hay muchas formas de curar, pero solamente una que el cielo aprueba. Seamos nosotros fieles, porque los 144,000 sabrán identificar precisamente quién es su dueño. Y en el caso nuestro dueño es aquel que adoramos porque creó los cielos y la tierra, nuestro Padre Celestial, a través de su amado Hijo Jesucristo. Dios bendiga a su pueblo. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Hemos terminado. Que Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Tal vez podemos terminar con una plegaria, una invocación final y la bendición final. Oramos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: Padre Santo, gloria a su nombre. Gracias por la oportunidad gloriosa que nos has concedido de estudiar su palabra, de estudiar nuestros cuerpos que le pertenecen, Señor, y por lo tanto debemos cuidarlo. Gracias por su palabra. Gracias también por la inspiración de los escritos inspirados, constatados por revelación científica calificada y validada. Alabamos su nombre, le damos gracias y le pedimos perdón por nuestros pecados si hemos cometido hierros o errores en el pasado y no le hemos glorificado nuestros cuerpos con lo que hacemos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Humildemente acudimos a esta cita al lugar santísimo por la intercesión de Cristo su Hijo, quien derramó la sangre en el Calvario, su sangre, para favorecernos y que tengamos acceso también a la salvación. Y es en su nombre que pedimos perdón, Señor, por nuestro descuido. Enséñenos cómo cuidar esta maquinaria que le pertenece a usted aún con la fórmula que aparece en nuestra genética, en nuestra propia sangre. Le glorificamos por la grandeza de la creación, del universo, de los mundos, pero particularmente de esta corona de la creación que somos nosotros los seres humanos, pero permita que podamos asumir con humildad nuestra responsabilidad y le entreguemos la torre de control de nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro, nuestras células, las neuronas del cerebro y el lóbulo frontal del hipotálamo, para que Cristo sea dueño supremo de nuestras vidas y podamos glorificarle y además tener vidas victoriosas para gloria de su nombre. Así es que pedimos humildemente que el Espíritu de verdad, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria,
pueda poseernos, Padre Santo, y que Cristo haga morada permanente por su Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y una última petición, por favor, denos su bendición, porque humildemente y para gloria suya hacemos esta plegaria con acción de gracias y la formulamos en el nombre glorioso de su amado Hijo, Cristo Jesús el Señor. Amén, Señor. Maranata, Cristo ya viene.